Muy bien, chicos, pues buenas noches, un gusto estar de vuelta con todos después de la temporada de verano y bueno, los diferentes proyectos y actividades en las que hemos estado ocupados. Primero la expedición anual que promueve Casa Tibet, en esta ocasión en el sudeste de Asia. Estuvimos pues acompañados por un grupo de casi 30 estudiantes de la casa en Tailandia, Laos, Vietnam y Camboya. Y después, pues tomé un pequeño periodo de vacaciones con la familia. ¿eh? Vamos a iniciar como lo hacemos siempre con nuestras plegarias de aspiración, recordando cuál es el primario objetivo de las mismas, que es la generación del más propicio estado mental, uno que promueva lo que conocemos, saben bien, como las tres sabidurías. La sabiduría de escuchar, que también se encuentra naturalmente asociada al proceso de la formación, del estudio, el de la sabiduría de reflexionar, que tiene por propósito el tratar de integrar pues el significado y el mensaje de las enseñanzas a nuestra vida cotidiana, y la sabiduría de la meditación, que representa precisamente el método, el medio que empleamos para lograr ese objetivo. ¿Sí? Bien. Comenzamos, como lo hacemos siempre, con la plegaria de refugio y la generación de la mentalidad excepcional, a que conocemos como la bodhicitta, la conciencia dirigida y orientada hacia el despertar. Por refugio, pues entendemos siempre el reorientar a nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura, que en el contexto del Buda Dharma codificamos a través de la matriz de la triple joya y de las tres raíces en el contexto de la tradición del tantrismo indo-tibetano. Las tres raíces, la del Lama, la del Yidam y la de los protectores del Dharma, en cuya categoría incluimos a figuras especiales del despertar, dakas y dakinis, y la triple joya, el refugio primario, en el Buda, que representa la meta en el sendero, la conciencia omnisciente y compasiva del despertar, en el Dharma, los métodos que utilizamos para arribar a ese objetivo y que sintetizamos tanto en el noble octuple sendero como en el triple entrenamiento superior, el de Shila, Samadhi y Prajna, disciplina ética o moralidad, funcionalidad mental, concentración, atención y sabiduría, y el refugio en la comunidad espiritual, primariamente en aquella constituida por los que han avanzado significativamente y de forma o manera irreversible en el camino, que han podido liberarse de la existencia cíclica, en donde incluimos a los Budas, incluimos a los Arhats, incluimos a los Bodhisattvas que han arribado al sendero o el camino del ver en adelante, de los 5 caminos que conducen al despertar. Y en términos más amplios nos refugiamos simbólicamente en la comunidad que auspicia y ayuda a nuestro devenir en el camino, la de amigos y amigas. ¿Sí? Generamos la mentalidad excepcional, la aspiración de pronto lograr el despertar en beneficio de todos los seres, a través también de los 4 pensamientos inconmensurables, el de la bondad amorosa, la compasión, el regocijo y la imparcialidad. Regocijo se comprende como la celebración de las virtudes de otros, y la imparcialidad, el entendimiento de el cómo todos desean y merecen bienestar y la trascendencia del sufrimiento. Después hacemos la ofrenda del mandala, esto es, del universo entero a la comunidad de seres despiertos, y lo hacemos siempre intentando tener presente lo que de ellos recibimos y el valor que esto tiene. Pues precisamente la trascendencia inconmensurable del tesoro del Dharma o de la instrucción liberadora, por la que precisamente ofrendamos el universo, conscientes de que el valor de ese obsequio es inconmensurable. Y finalmente solicitamos a esa comunidad que nos obsequie la instrucción liberadora, esto es, que ponga en movimiento la rueda del Dharma. ¿Sí? Entonces, con todo esto en mente, hagamos estas plegarias y démosles ese sentido. Sanje chudam tsuchi chunam la
Chanchu bardu dakni kyapsu chi, daki chinsu gipe sunam ki, drola penchi sanje drupa shu. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleva al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma, en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Semchen tamche dewa dang, dewe judan dempar gyurchi, dunyel dang, dunyel gi, judan jelwar gyurchi, dunyel mepe dewa dampa dang, Mije wargyurchi, nyering chadang nidan jelwe tanyong chempola, nepar gyurchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. La ofrenda del universo. Y con ella imaginamos al universo entero en nuestras manos, el cual simbolizamos con la figura del Monte Meru, el Axis Mundi, los 4 continentes, el Sol y la Luna. Frente a nosotros, la comunidad de seres despiertos, a los que concebimos presentes en su cuerpo beatífico, transformamos esta ofrenda en luz y claridad. Imaginamos cómo se funde en esa comunidad quienes la aceptan con apreciación y gratitud. Sashi puchu chushin metu tram rirav lingchi nide gampadi sanje shindu mikde bawayi druke namdak shindu chupashu. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el Monte Meru, los 4 continentes, el Sol y la Luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco, para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y ahora solicitamos instrucción liberadora. Semche namki sampadang loyi chera kitarwar chechun tumong tepayi choki korlo kordu sol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien, y ahora transitemos a la yoga de las 9 respiraciones. Para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana.
nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los dos canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte, esto es, inicia su travesía, en ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado, 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un cono o como un embudo, como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo, el primero a la derecha del canal central para los hombres. Y recordamos, en la orientación contraria u opuesta, acorde a la fisiología sutil de las mujeres. Y es con ello en mente que nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones, acompañándole de esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedamos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma. Intentemos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalemos con fuerza, como si liberásemos una flecha a través de un arco. Así decantemos 30% del prana comúnmente presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como las energías o el prana contaminado, aquellas de las que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente o conciencia, tanto las positivas como las negativas y neutras. Simultáneamente fortalezcamos al viento de sabiduría, el Yeshelum, que sabemos desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hagamos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su particular energía, la blanca. 3 para el femenino, la roja. Y culminemos con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales energía de color azul. Retenemos la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, girando el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Mezclamos así los vientos kármicos con el viento de sabiduría en el canal central. Y propiciamos la emergencia de un estado mental superior. Presionemos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular. Abracémosla en el gesto conocido como el puño adamantino, con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales, y presionaremos ese particular punto de acupresión localizado en el medio del costado, 4 dedos por debajo del mismo. Y así procedamos a esta práctica, la aplicación de la yoga de las 9 respiraciones.
Demos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos elemento alguno de tensión o ansiedad, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginemos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extrema ideación, nos concentramos en la exhalación. La sensación gradual y progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, el sopor o el sueño, nos concentramos en la inhalación. Lo hacemos en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. A su vez establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración que sabemos siempre indispensable para el cultivo de las tres sabidurías, la del escuchar, reflexionar y meditar. Con esta intención presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria dimensión y aspecto de la práctica, así, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Y una vez más, de vernos expuestos a la excitación, nos concentramos en la exhalación, de transitar por la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva, reconociendo siempre en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así la breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, de la que en realidad desconocemos de qué manera, en qué momento se exprese o manifieste. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante o prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente o inesperada, tan solo el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante esa compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella, sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos positivos o virtuosos, así como simultáneamente poder identificar, debilitar, inhibir y eventualmente trascender a las negativas, las no virtuosas. Y para ello, exploremos a las causas y sus consecuencias. Reconozcamos como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y a su vez infiramos como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente exploremos a las limitaciones propias, las que son endémicas al samsara, a la existencia cíclica, a la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, de conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir, y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y así nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Tomamos refugio en el Buda,
Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, a los que llamamos Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Central más indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera primaria la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto donde esas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Transitemos a la meditación de vacuidad. En la misma imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Comencemos por este espacio, gradualmente extendiéndolo a nuestra ciudad, país, continente y planeta. El universo con sus infinitos mundos. Y en especial nuestro cuerpo, referente físico con base en el cual comúnmente edificamos este sentido de identidad personal. Concibamos como todo se diluye o desvanece en el vacío. Y como lo único que permanece es la expresión primaria de la mente o conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esa dimensión de la conciencia desnuda por un momento, en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora transitemos hacia la meditación del refugio, el Guru Yoga de Shakyamuni Buda. Comencemos por su fase introductoria, la de creación o generación. En la misma, nos imaginamos como un Buda, hasta que se abre esa ventana de oportunidad para convertirnos en tal. Así imaginemos frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, la emergencia de la figura de 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordemos, representa la valentía, el arrojo y la osadía que en el sendero y camino espiritual son indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y enjollado que representa la realeza del estado lúcido y despierto de la mente, su natural dignidad. Sobre el mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, simbólica de nuestra naturaleza búdica. Y sobre la misma aparece un disco lunar y solar en forma de cojines que representa tanto la red de cualidades positivas como las de la sabiduría profunda. Sobre estos, imaginamos, se corporiza la figura de Shakyamuni Buda. Le concebimos radiante, translúcida y luminosa, presente mas simultáneamente ausente de sustancialidad, y así entonces la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura damantina con sus piernas entrecruzadas, simbolizándose así la maestría de la fuerza del samadhi y con la plena funcionalidad mental que del mismo se deriva. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, haciéndola testiga de su victoria sobre el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. Mientras que la izquierda descansa sobre su regazo con la palma dirigida hacia arriba, simbólico del desarrollo de la atención unipuntual. Y sobre esta aparece la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar o elixir de la inmortalidad y larga vida.
y en el que es síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Imaginamos como Shakyamuni Buda nos sonríe y se manifiesta contento y satisfecho por esta determinación en la que a todos hoy nos anima. En consecuencia, de su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, constituido por miradas de Budas y Bodhisattvas, dakas, dakinis, protectores, etc. Ahora Shakyamuni Buda irradia un intenso haz de luz blanca. Imaginamos se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones, y al arribar al campo del mérito en este propicia una honda y profunda transformación. En consecuencia, Budas y Bodhisattvas reaparecen, pero lo hacen dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus habilidades y cualidades. De Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones. Los que sentimos descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones. Y a su vez establece un vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas y pequeños como partículas de polvo irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden por la coronilla de la cabeza de todos nosotros. Y ahora procedemos a la recepción de los 4 empoderamientos. De la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla. Penetra en nosotros como un espeso néctar que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo arrastrando sus impurezas y limitaciones. Lo que imaginamos acontece en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes en nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro, que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. En la segunda etapa, imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales. Salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero como pus sangre coagulada y ennegrecida, que al vertirse sobre la tierra, opera como un nutriente. Y finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican. Los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida a la que nos ata a la existencia cíclica, así como los eventos ambientales o estelares que nos desfavorecen. Y con base en ello intentamos aplicar las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación, el arrepentimiento, que no es culpa, la determinación de enmienda, la aspiración y deseo de reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura, que simbolizamos a través de la triple joya y la necesidad de cultivar una mentalidad altruista para corregir el egoísmo, fundamento de todas nuestras aflicciones. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces.
Por el poder de la luz blanca, imaginamos o sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos esas limitaciones, las físicas nos han abandonado. Nuestro cuerpo descansa en esta sensación y en esta dimensión por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginemos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal o comunicativa del habla damantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba de vibración primaria. La síntesis de la perfección de la sabiduría, un poderoso haz de esta luz y claridad irradiado del pecho del Buda, de la garganta del Buda, de nuestra propia garganta y boca, penetra en nosotros, nos inunda desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y esas esferas que flotan sobre ese néctar se derraman ahora por ojos, oídos, boca y nariz, desvaneciéndose en el vacío. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de esta sílaba, la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales y comunicativas se han visto purificadas. Como nuestro cuerpo irradia luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento, en un estado de condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación mental y emocional. Toda forma o expresión de ignorancia, apego y aversión, de orgullo y celos. Una vez más, al estos arribar al área de la cabeza, se diluyen y desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Recuerden ahora, del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, cual simboliza, representa la energía de la transformación mental del cuerpo damantino de todos los Budas.
Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y emocionales se han visto purificadas y descansamos en esta dimensión por un momento en un estado de condición libre de elaboración. Por el poder de esta luz, la azul, imaginamos nuestras limitaciones han sido trascendidas y nuestro cuerpo irradia esta luminosidad por un momento en cuya sensación descansamos. Y ahora imaginamos o sentimos como estas tres luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros, blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho, nuestros respectivos puntos. Una vez más, donde reste alguna influencia o presencia de nuestras estructuras mental y emocionalmente previas, aplicamos sobre ellas las fuerzas y poderes de oposición. El arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, convicción y deseo de reorientar a nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura como la que simbolizamos a través de la triple joya, y la necesidad de corregir el daño que a través de la mente y nuestras emociones ejercemos sobre de otros o nosotros mismos. Y así experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Imaginen, entonces las 3 luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros. Los seres que nos rodean penetran en nosotros. Y eliminan cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas.
Se plantan en nosotros las semillas para la eventual consecución de la red de cualidades búdicas, los kayas. Nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor, en cuya sensación descansamos por un momento. Una vez más, por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas. Las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe y afirma, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, certeramente a través de esta práctica sus limitaciones se ven purificadas. Y ahora transitamos a la fase de integración. Shakyamuni Buda se moviliza y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas. 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, 4 por encima de la coronilla, viendo nuestra misma dirección. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado y enjollado, en la flor de loto, el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Budas y bodhisattvas se disuelven en luz y claridad, penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda y se funden en este como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional comúnmente animada por nuestra historia individual y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus cualidades y habilidades. Así entonces el universo reaparece, pero lo hace como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y todo es perfecto, radiante y luminoso, y mientras sentimos esto experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 21 veces. Tayata Om Muni Mani Mahamuni Soha. 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 Tayata Muni Mani Mahamuni Soha. Y
Ahora procedemos a la fase de perfeccionamiento. En ella simulamos la transición del morir y el dormir, en donde espontánea y naturalmente surge la luz clara de la mente esencial, la cual aquí nos entrenamos a propiciar, reconocer y estabilizar. En nuestro medio surge el canal central. Shakyamuni Buddha irradia luz y claridad, penetra por la coronilla del mismo y reemerge a la altura del corazón con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos sutiles, gotas neurales, emprenden su travesía hacia la gota indestructible. Las esencias de vida masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central y se apostan en la parte superior de la gota indestructible. Las gotas neurales femeninas de color rojo emergen y ascienden por la parte inferior del canal central, colocándose justo abajo de la gota indestructible. En el instante en que escuchemos el palmear de las manos, Shakyamuni Buddha abre sus ojos, ahí presente. Reconocemos la naturaleza esencial y descansamos en esa dimensión por momento en un estado libre de elaboración. Al escuchar el palmear de las manos, Shakyamuni Buddha abre sus ojos. Vientos sutiles, gotas neurales se funden en el chakra del corazón, se fisura la luz clara, se fisura la gota indestructible y se libera a la luz clara de la mente esencial. Y así terminemos por dedicar el mérito, deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Una mentalidad altruista puede nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Que va de ñodo dala mazan de jujune jua jeja malopa de salagu pasho. Chanchup senjo rinpo chema ke pana cheju che ke panyam pa me payang. Kong ne kong du pe washu. Oma hum. Vajaguru pema siddhi hum. Dayata hum muni muni mahamuni soha. Oma hum. Y así incorporemos y traigamos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Pues durante mi ausencia, me comentaba Alan Murillo, siguieron nuestro programa, el estudio de las 4 recolecciones y particularmente la aplicación de la atención sobre los fenómenos, ¿no es cierto? Y me parece que estaban en el tópico de las bases sensoriales, ¿sí? ¿Terminaron el tópico de las bases sensoriales?
Ok, muy bien. Entonces, veamos. Ah, bien. Estaban hablando también acerca del surgimiento dependiente, ¿sí? Bien. Ok. Recordarán que uno de los objetivos primarios de la práctica del Vipassana es el intentar dilucidar y reconocer la naturaleza de las cosas, de los fenómenos externos, el mundo de las apariencias que a nosotros precisamente se manifiesta y presenta a través del medio y el filtro de nuestras diferentes bases sensoriales, y simultáneamente el poder dilucidar la naturaleza de nuestra propia condición, de nuestra identidad. Esto es cómo es que nosotros como personas, como individuos realmente existimos. La presuposición esencial de la filosofía contemplativa del Buda Dharma es que nosotros como perceptores sufrimos primariamente porque precisamente y en consecuencia de una multivariedad de condiciones y circunstancias hemos desarrollado una cognición equívoca y tergiversada de dichas apariencias, así como simultáneamente de la identidad con la que genuinamente contamos. Por eso comúnmente se dice que la causa primaria del sufrimiento es la ignorancia. ¿De qué? Pues precisamente de la naturaleza de la realidad, de la manera en que las cosas son. Por ello, entendiendo a la totalidad de las apariencias fenoménicas, así como simultáneamente de nuestra constitución e identidad personal. La tradición budista, como hemos comentado recurrentemente, en ningún momento afirma que dichas apariencias o identidad no existen, no del todo, sino más bien lo que común y recurrentemente señala y exalta es que no existen como las concebimos o no existen como ordinaria y comúnmente aparecen. ¿Sí? Por ejemplo, las apariencias no existen independientes a una multivariedad de causas y condiciones, como por ejemplo son las particulares, digamos, estructuras sensoriales a través de las cuales nos vinculamos a estas, las percibimos y decodificamos. Por eso a menudo se dice, nosotros no vemos el mundo como es, sino lo percibimos como somos. ¿Sí? Y por ejemplo, en nuestro caso y condición, lo percibimos en consecuencia de nuestra condición humana. ¿Sí? Percibimos ulteriormente un mundo humano. ¿Sí? Porque eso es lo que nuestras bases sensoriales finalmente filtran, y eso es consecuencia simultáneamente de nuestros distintos tipos de condicionamientos, específicamente nuestra visión kármica de la vida.
que en nuestro caso es de qué naturaleza, humana. ¿Sí? Y después cuando hablamos acerca de nuestra identidad personal, ¿no? Como también muchas veces hemos comentado, lo que se pretende es que reconozcamos que esta tampoco existe de la manera en que a nosotros ordinaria y recurrentemente aparece, como la concebimos, como una unitaria, ¿verdad? Como una sólida, autónoma, independiente y permanente, ¿verdad? En realidad esa identidad, decíamos, es fantasiosa, no tiene un referente genuino. Ahora, eso no es lo mismo que afirmar que nosotros en consecuencia carecemos de la totalidad de una identidad. Sí tenemos identidad. El Buda nunca niega eso. Lo que niega es la condición de esa identidad. Y la identidad con la que realmente contamos es compuesta, es transitoria, es dinámica, ¿verdad? Y emerge en efecto en dependencia de condiciones y circunstancias. Ahora, para comprender esto, el argumento primario que postula o plantea la filosofía budista es conocido por la expresión india Pratitya Samutpada. Los tibetanos la conocen por la expresión Tendrel y nosotros la traducimos precisamente por la función del surgimiento dependiente. ¿Sí? Todo emerge, surge, pero lo hace en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias. Entonces, habíamos comentado que nuestros 6 campos sensoriales primarios, ¿sí?, conjuntamente con sus correspondientes dominios perceptuales, sus particulares, específicas apariencias, ¿verdad?, es lo que nosotros conocemos como las 12 bases sensoriales, les llamamos los ayatanas, ¿sí? Ninguno de estos es autosuficiente, ninguno de estos opera a manera independiente, ¿verdad? Existen tan solo relativos uno a los otros. Y la qualia, esto es, digamos, la totalidad de esa esfera cognitiva a la que nosotros nos vemos expuestos, la que percibimos, surge en relación precisamente a esas facultades sensoriales y los métodos de investigación que nosotros a las mismas traemos o las que aportamos, ¿no? Sea que el cuerpo aparece como táctil o visual o mental, en realidad todo ello depende de la modalidad o dimensión de percepción que ese momento estemos nosotros empleando o utilizando, ¿no? Así que buscando entender la naturaleza de nuestro cuerpo, nuestra condición corporal, si por ejemplo nosotros atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, la impresión que naturalmente recibimos será una de ese género, táctil, ¿no? Mientras que si nosotros atendemos al cuerpo desde una perspectiva visual, pues también obtendremos impresiones de ese tipo y naturaleza, visuales, ¿verdad? Y bueno, hay una especie, existe, podemos percibir como presente una especie de enlape, o se embonan, ¿verdad?, estas sensaciones. No, ¿verdad? Porque es claro, por ejemplo, que las sensaciones táctiles no exponen o exhiben color, ¿no? Y algún color manifiesta solidez o calidez. No, ¿verdad? De acuerdo entonces a la epistemología, la teoría del conocimiento y la psicología budista, las 5 bases sensoriales físicas nunca se traslapan una con otra. Operan del todo independientes, ¿sí? Aunque la esfera de la percepción mental, la sexta de las mismas, naturalmente accede a la totalidad de estas, ¿verdad? Las que son propias precisamente de la esfera de las sensaciones táctiles o físicas, ¿sí? Y la interdependencia de estas facultades perceptuales y de otros distintos objetos, los que le son propios, se torna particularmente interesante si consideramos, por ejemplo, cómo gran parte de las cogniciones mentales que tenemos son en efecto una mera fabricación de la conciencia, no tienen realidad objetiva, ¿sí?
Podemos pensar que el universo, por ejemplo, existe y opera bajo principios matemáticos, pero la realidad es que esos principios matemáticos no existen hasta que nosotros los dilucidamos, ¿no? Bien. Ahora, a medida en que nosotros ahondamos en este entendimiento, el del surgimiento dependiente, poco a poco a nosotros se devela cada vez con mayor hondura y precisión la genuina modalidad de expresión y existencia del mundo que nos rodea y de la manera en que nosotros en el mismo nos desplegamos y manifestamos. Entendemos, en efecto, que nada de lo que a nosotros aparece tiene identidad intrínseca, que nada de lo que a nosotros aparece se nos presenta independiente a esa variedad de causas y condiciones entre las que encontramos la particular estructura de nuestras esferas sensoriales y los condicionamientos que asociamos a cada una de las mismas, ¿sí? Así entonces, todos los fenómenos surgen en dependencia de diferentes tipos de relaciones causales, ¿sí? Y lo pueden hacer precisamente porque se encuentran vacíos. ¿De qué? De naturaleza intrínseca, de naturaleza inherente. ¿Sí? Si cada uno de estos tuviera su propia naturaleza inherente, pues manifestaría una especie de existencia inmutable, no podría interactuar interdependientemente con ningún tipo de fenómeno y por lo tanto, ¿verdad?, existiría como inamovible, congelado, aislado del todo de su entorno, ¿sí? Esto no es así, ¿verdad? Y por lo tanto es muy importante tener presente que lo que buscamos es poco a poco dilucidar la naturaleza compuesta y codependiente que es propia de todos los fenómenos. Y tarde o temprano tendremos en ese mismo contexto que arribar a una conclusión más profunda, que dentro de la colección de interdependencias de las que depende la emergencia, presencia y cesación de todos los fenómenos, una central o fundamental tiene que ver con la designación conceptual que nosotros sobre el mundo de la experiencia, consecuente de nuestra visión kármica de la vida y condicionamientos, proyectamos. Y también de nuestra propia estructura física y mental. Por eso decíamos que como seres humanos, por ejemplo, tenemos un rango de percepción auditivo, un rango de percepción visual, un rango de percepción olfativo, y lo único que percibimos es aquello que entra dentro del espacio de esas esferas de cognición. Pero hay otras especies, ¿verdad?, otras plataformas de encarnación de la conciencia que experimentan un mundo muy diferente al que nosotros percibimos y lo hacen en consecuencia de estar dotados de una visión kármica de la vida que es distinta a la nuestra. Esto es, ulteriormente, distintos tipos de condicionamientos, y lo hacen simultáneamente porque sus propias bases sensoriales operan en dimensiones distintas a aquellas en las que las nuestras operan, ¿no? Por ejemplo, hay animales que pueden ver en infrarrojo, ¿no? O hay animales que pueden percibir ultrasonidos que nosotros no podemos percibir, ¿verdad? Y muchos son estos que perciben entonces e interactúan naturalmente con un mundo muy distinto a aquel que nosotros atendemos y percibimos. El hecho es que el mundo que atendemos y percibimos no tiene, como ningún fenómeno, identidad intrínseca. Y nosotros finalmente, porque la totalidad de lo que concebimos y constituimos como nuestro yo e identidad personal es también consecuente del surgimiento dependiente, aparece en consecuencia de partes, condiciones y circunstancias. Ahora, ¿qué sucede cuando realmente te das cuenta de esto? Que ese yo con el que verdaderamente cuentas es transitorio, es dinámico, ¿verdad? Emerge en dependencia de condiciones y circunstancias. No es ni puede ser autónomo o independiente. ¿Qué sucede cuando te das cuenta de esto? Bueno, la realidad es que cuando de esto te das cuenta, naturalmente ya no puedes sostener como estructura cognitiva la del apego y la aversión.
Y porque ya no puede sostener esa estructura cognitiva, eventualmente una de dos, o temporalmente se inhibe o del todo desaparece. ¿Sí? Y cuando eso sucede, el practicante tiene la oportunidad de reabordar a su yo y adaptar, ¿verdad? La experiencia que del mundo tienes a ese yo verdadero, vincularlo o sincronizarlo con este, y también comprender, pues, la naturaleza general de todas las cosas y cómo éstas también emergen como consecuencia del juego del surgimiento dependiente. ¿Sí? Ese es el objetivo central y fundacional de el estudio del Vipassana, ¿sí? Que culmina con la aplicación de la atención sobre de los fenómenos. ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? En la cercana aplicación de la atención sobre los fenómenos y la investigación de los mismos, la relación que naturalmente existe entre los objetos y sus apariencias es compleja, ¿no? Por ejemplo, imaginemos algo tan nimio como un par de lentes, como el armazón de un par de lentes, ¿no? Y se trata de algo muy ordinario, ¿verdad? En nuestra posesión, nuestros anteojos, ¿sí? Parecen existir como un objeto unitario, ¿no? Unos lentes, ¿sí? Aunque comúnmente les llamamos un par de lentes, que se refiere no al armazón de la lente en sí misma, sino a las dos lentes que comúnmente se montan sobre de ese armazón, precisamente para intentar corregir las distorsiones cognitivas visuales por las que un individuo transite o de las que se apresa, ¿no? Entonces imaginemos por un momento ese nimio objeto que es el armazón de unos lentes, ¿sí? Sería absurdo para nosotros señalar y afirmar que ese par de lentes no existen, ¿verdad? Pero lo que es importante para nosotros es intentar, a la medida de nuestras posibilidades, con la mayor nitidez posible, establecer cuál es la modalidad de existencia a través de la cual ese objeto que llamamos ese par de anteojos realmente se manifiesta, ¿sí? Para empezar, si lo piensan, ¿no? Si lo investigan, nuestras impresiones visuales y nuestras sensaciones táctiles no son el par de anteojos en sí mismos. ¿Se entiende eso? No podemos decir que el par de anteojos es solamente sensación táctil o no es meramente una impresión mental, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tiran ese par de anteojos sobre de la mesa, ¿verdad? Van a hacer ruido. Pero se tienen que preguntar qué es lo que realmente produjo ese ruido, ¿sí? Porque decir que ese par de anteojos fue lo que produjo ese sonido, ¿sí? Es como simultáneamente afirmar que, no sé, algo tan absurdo como lo que sucede hoy, está lloviendo, ¿sí? Nos referimos al clima como algo hecho, ¿sí? Ahí. Pero en realidad cuando sujetamos, por ejemplo, al par de anteojos y al clima, la investigación, ¿qué descubrimos? Sí existen, pero existen como un surgimiento dependiente. Por ejemplo, el par de anteojos existe en dependencia de las diferentes partes que le comprenden. Y podemos llevar al absurdo ese examen, porque cada una de las partes que comprenden la estructura de ese armazón, cada una de esas partes, también está compuesta de partes, y estas de partes, y así sucesivamente.
Y simultáneamente cuando percibimos ese par de anteojos parece absoluto y completamente estable y sólido. Inamovible, no parece en él nada moverse. Pero también es una realidad que en esa estructura hay movimiento de expansión o contracción, por ejemplo, en dependencia de su exposición a diferentes tipos de climas o temperaturas. Es más, la suficiente intensa temperatura puede derretir el armazón de esas lentes. O una temperatura particularmente alta puede congelar y fragmentarla. ¿Sí? Todo emerge entonces, decíamos, en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. Nada existe independiente a esos elementos constitutivos. Por lo tanto, la apariencia de un fenómeno emerge en dependencia de la temporalidad de esas causas y condiciones. Y a medida en que esas causas y condiciones mutan y cambian, pues también y simultáneamente así las apariencias por las que transitamos y percibimos. Esto desemboca en tarde o temprano de construir este sentido tan sólido que tenemos de identidad y que nos conduce recurrentemente a su defensa y promoción, que simultáneamente opera como el fundamento de nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales. Por eso comúnmente se dice que la doctrina primaria que el Buda mostró es la doctrina del no yo. ¿Sí? Pero esa es una expresión que es confusa, porque cuando se dice que la doctrina primaria, ¿verdad?, de investigación de la naturaleza de las cosas en la tradición budista es el vipassana y particularmente la observación del mundo de las apariencias, pues parecería como si esas apariencias, en efecto, sujetándolas a la investigación, no existieran del todo. Pero eso nos conduciría a una posición nihilista que en la tradición budista se contempla y concibe como una de las experiencias o percepciones extremas y distorsionadas de la realidad. Es cierto que nada tiene una identidad intrínseca, así tampoco nosotros y nuestra identidad, pero eso no es lo mismo que decir que no existan del todo, porque existen, emergen en dependencia de causas, condiciones y circunstancias, entre ellas las bases sensoriales y sus objetos y la designación conceptual que de las mismas hacemos. ¿Sí? Así entonces se dice, por ejemplo, que esa colección de partes que comprenden unos anteojos no se consolidan como un par de anteojos hasta el momento en que nosotros les nombramos como un par de anteojos. En realidad esa condición, la de ser anteojo, está siempre como manifiesta en el entorno en una forma potencial, ¿no? Esa curva de existencia se colapsa en el momento en que el perceptor le nombra. Y en el momento en que el perceptor le nombra, toda esta colección de posibilidades se unifican y se expresan en dependencia de la estructura cognitiva que sobre de ese objeto el perceptor desplegó. ¿Sí? Por eso podemos con confianza afirmar que, como a menudo se dice, cada cabeza es un mundo, porque cada perceptor, si bien puede compartir una percepción genérica con otros, una especie de sueño colectivo, aún dentro de esa colectividad cada uno de nosotros aportamos y a la misma traemos ciertas impresiones, hábitos y tendencias que determinan la manera en que percibimos o decodificamos ese objeto, ese lugar, esa persona o la experiencia que de ellos derivamos, ¿no? ¿Alguien entre ustedes se puede decir realmente en algún momento de su vida han percibido la materia como tal? ¿No? Algo que nosotros tomamos por dado como uno de los pilares o de los ladrillos constitutivos de la realidad, ¿no? Pero, insisto, todos estos elementos en realidad emergen en dependencia de condiciones y circunstancias. No tienen una identidad intrínseca. Por ejemplo, la luz no es luz por sí misma y de su propio lado. Porque por luz entendemos la manera en que esos fotones a nosotros arriban y se estrellan con nuestras bases sensoriales y en este caso particularmente la auditiva y la visual. O cuando llegas, la táctil, ¿no?
existen en dependencia o se manifiestan en dependencia de esas variables. ¿Sí? O por ejemplo, si se preguntan qué es la luz, a veces se le describe como una partícula y a veces se le describe como una onda. Y la manera en que decimos la luz existe, pues dependerá de seguir la línea de aquellos que la definen de una manera determinada, ¿no? Como luz, pero la luz no tiene esa condición, porque esa condición de luz es la que el individuo colapsa como una onda, ¿verdad? Colapsa en el momento en que nosotros lo designamos. Es así que a menudo se dice, y no sin razón, que nosotros nos encontramos ensoñando al mundo, porque ese proceso no es diferente al que nosotros desplegamos durante la noche. Así como todo aparece en dependencia de la designación conceptual de la conciencia en un sueño, no tiene en ese contexto identidad intrínseca. También es cierto que cuando analizamos esas apariencias, por el mero hecho de que a nosotros aparecen, ¿qué demandan de nosotros? Que les otorguemos qué condición, el de la existencia. Existen. Pero cuando precisamente examinamos su dimensión o condición de existencia, lo que descubrimos es que no existen como aparecen. Y para empezar, no existen como a nosotros aparecen en independencia de qué? Del tipo de conciencia o de estructura cognitiva y mental que utilizamos para decodificarles. Por ejemplo, una ilustración de esta cognición de vacuidad, ¿sí? ¿Nunca les ha tocado o se han visto expuestos o han transitado por una condición perceptual especial en donde quizá estás viendo en el fin del día, en el ocaso del día, ¿sí? En donde se produce una luz muy particular y de pronto puedes tener la certeza de que a la distancia has visto un animal determinado? Y así lo nombras y generas la respuesta y reacción al mismo. Y después quizá te fijas con mayor detenimiento, cambia la luz y resulta que quizá era una mera formación en la tierra, ¿no? Y al mismo tiempo, si dibujamos, por ejemplo, la silueta de un animal y no está presente aquello que le otorgue significado de una u otra manera, pues ese dibujo pues no tendrá identidad, ¿verdad? Porque esa identidad se le otorga en dependencia de la relación entre el objeto y la percepción que del mismo tenemos. Entonces estamos genuinamente ensoñando el mundo. No es una metáfora, es algo que estamos haciendo. Y por tanto también puede afirmarse que el mundo por el que transitamos y experimentamos es una realidad holográfica. ¿Sí? Proyectada por la conciencia sustrato, a manera individual, persona por persona, sobre su entorno y las personas que le rodean. Entonces la práctica del Vipassana tiene por objetivo el que nosotros descubramos esto, nos demos cuenta de ello. Y después, poco a poquito, en consecuencia de las diferentes herramientas de investigación contemplativa que hemos propuesto y empleado para comprender esto, al incorporar esas herramientas contemplativas, también entender que todas estas dimensiones de nuestra experiencia y realidad son relativas. Y son relativas precisamente a causas, condiciones y circunstancias. ¿Y qué sucede cuando realmente te das cuenta que su condición existencial es relativa? Que ya no surge en ti por ese objeto. Deseo, apego y aversión. Ya no pueden operar en ese contexto. Y cuando arribas a esa dimensión, entonces automáticamente te liberas, sin mediación alguna, del apego y la aversión. Y cuando te liberas de la influencia tiranizante que sobre nosotros ejerce el apego y la aversión, simultáneamente te liberas de las aflicciones mentales y emocionales que operan y dependen de esa entidad. ¿Sí? Y se abre para ti un universo increíble de posibilidades, hasta que llega literalmente un punto en donde ya no hay diferencia entre los sueños de la noche y el ensueño del día, o del ensueño del día
y la ensoñación de la noche. ¿Sí? Y cuando eso sucede, en el individuo surgen habilidades increíbles de percepción y de interacción con esa realidad. ¿Por qué es que un Buda puede pasar la mano a través de una pared? Porque que ha descubierto de forma muy profunda y estructural en torno a dicha pared, que no tiene identidad intrínseca y que nunca existió como pared independiente de la etiqueta que el individuo y la colectividad proyectó sobre de esa obra. Quizá lo entienden más claramente con algo más abstracto, como una obra de arte, ¿sí? Esa condición de valioso en términos artísticos es intrínseca a la obra de arte. No puede serlo, porque cuando analizamos, por ejemplo, un cuadro, para empezar, lo que descubrimos es que todo lo que del mismo en el lienzo se plasma no existe independiente a la intención del pintor, ¿verdad? Y la observación que se hace de ese fenómeno, ¿verdad? Pero el arte no tiene realidad objetiva, no tiene una identidad intrínseca, no es posible decir que algo es en sí valioso o estéticamente hermoso y otra cosa es en sí misma no valiosa y fea, ¿no? Porque el valor y esa etiqueta de hermoso o feo son elementos que comprenden, aparte de la estructura, precisamente de la conciencia sustrato y el alaya, ¿sí? De donde todas estas apariencias emergen, ¿sí? Ahora, increíble es el hecho de que también nosotros tenemos la capacidad de percibir con claridad las cosas como son, mientras también tenemos la capacidad de experimentar continuidad en la relación que establecemos no con las cosas como son, sino como a nosotros aparecen. Pero uno aprende a darse cuenta de que lo que percibe solo es apariencia centrada en el surgimiento dependiente. Y que esa apariencia no tiene, nunca tuvo ni puede tener realidad intrínseca o identidad sustancial, ¿no? Si te preguntas algo más abstracto, ¿qué es la luz? Es difícil decir, porque por momentos la luz opera como una onda. Y en otros momentos opera como una partícula, ¿no? Eso es raro, porque puede operar como partícula y operar como onda simultáneamente. Pero es una ilusión, porque todo eso así se manifiesta en dependencia de la designación conceptual del individuo, ¿no? Entender esto, entonces, decíamos, nos libera. Y ese es el objetivo de este régimen de investigación contemplativa, el del Vipassana. Específicamente, la cercana aplicación de la atención a todos los diferentes fenómenos, ¿sí? Y en particular de interés para nosotros como budistas, ¿qué fenómenos vale particularmente la pena explorar desde la perspectiva budista? De todo lo que exploramos, ¿qué es lo que más vale la pena examinar? Pues lo que vale la pena observar de todos esos fenómenos es el surgimiento dependiente, ¿sí? Y cómo emergen y se nos presentan así, en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. Igual el yo, ¿verdad? Ese yo que nosotros comúnmente concibimos como increíblemente sólido y pensamos es estable, no se mueve y es unitario. Cuando sujetas a ese mero yo a la investigación contemplativa, también descubres que no existe de esa manera, porque ese yo emerge en dependencia de partes, como son las corporales y las propias bases sensoriales, y emerge en dependencia también de la visión kármica de la vida y de ¿cómo se llama? La proyección del individuo y la colectividad. Entonces somos seres hechos de partes, ¿no? Y somos seres que funcionan en dependencia de condiciones y circunstancias. Pero no existimos de forma independiente. Así,
si les parece abstracto, un par de antojos viene a la existencia en el momento, y solo en el momento, en donde él o los perceptores le nombran par de anteojos. Previo a ser nombrado como un par de anteojos, existe, pero no como un par de anteojos, ¿verdad? Porque ese objeto solo es anteojo si se le nombra como anteojo. ¿Sí? La realidad en la que existimos se conforma en dependencia de la colectividad de esos nombres. La colectividad de individuos definen perceptores humanos y no humanos, ¿verdad? En dependencia de nuestra visión kármica de la vida, definimos el mundo por el que transitamos. Y esto se refuerza con el contrato social, que es pues la afirmación colectiva de que esa apariencia en efecto está siendo por ti experimentada y percibida correctamente. Porque, ¿qué te dice el mundo todo el tiempo? ¿Estás bien? Lo que percibes es lo que es, ¿no? Sujetar esa percepción a la duda, y especialmente la duda informada, por naturaleza propicia que esas apariencias sean unas que el individuo descubre como dependientes de partes, condiciones y circunstancias. Lo que a esos elementos atribuimos como belleza y fealdad no moran en esos objetos, porque como han escuchado este dicho que a menudo dice, la belleza está en los ojos de quien lo observa, ¿no? Y podemos decir también lo mismo de la fealdad, quién es bello o quién es feo, ¿no? ¿Existe la belleza y la fealdad como principios absolutos que puedan operar en independencia de sus referentes? No, ¿verdad? No existe tal cosa. Ese yo con el que nosotros contamos, el verdadero yo, no el mero yo, el verdadero yo está del todo y completamente vacío de esos condicionamientos. Y cuando te vacías de esos condicionamientos, te vacías de la estructura cognitiva del apego y la aversión. Y cuando te vacías de esa estructura del apego y la aversión, ya no hay deseo. Y cuando ya no hay deseo, deseo aflictivo en términos generales, aquel asociado al apego y la aversión, cuando ya no hay ese deseo, ya no surgen aflicciones mentales y emocionales. Y es solo en ese momento que te puedes concebir como un ser libre. Mientras no arribes a esa condición, técnicamente de ti puede decirse eres un esclavo. ¿Se entiende eso? Entonces les insto profundamente a que continúen este proceso de análisis introspectivo del mundo y de su propio yo, los pongan todos en tela de duda, ¿sí? Y traten de cazar, acechar a especialmente el yo, ¿no? Como si lo estuvieras todo el tiempo cazando, persiguiéndolo por todos lados y viendo cómo se conforma, ¿verdad? Y a través de ese medio, inhibiendo la tendencia que éste tiene de ignorar su condición y sobre la misma proyectar una unitaria autónoma o independiente, que, insisto, no existe. Nunca existió, ni puede existir. ¿Sí? Ese es el objetivo entonces de este régimen de observación contemplativa que conocemos como las 4 recolecciones, las 4 aplicaciones de la atención. Entonces con esto culminamos este tópico y ahora vamos a transitar hacia los 4 pensamientos inconmensurables. ¿Sí? Y esos 4 pensamientos inconmensurables son un complemento a la visión de investigación introspectiva del Vipassana. Porque si nosotros no incorporamos la bondad amorosa y la compasión a ese proceso, corremos el riesgo de poder atisbar la naturaleza interdependiente de todas las cosas, pero no estar animados por los sentimientos de interdependencia moral, ¿no?
entre nosotros y otros. La bondad, la compasión, el regocijo y la imparcialidad, ¿no? ¿Se entiende esa idea? Entonces, todo el tiempo cuestionen entonces. Ese es el propósito de esta aproximación. En todo momento cuestionen las apariencias. No para concluir que las mismas no existen del todo, sino para intentar a la medida de nuestras posibilidades dilucidar e iluminar su correcta y genuina condición de existencia. Y como éstas todas dependen de causas, lo hacen también de condiciones, de circunstancias y finalmente la propia designación conceptual del individuo y la colectividad. ¿Sí? Esta es una de las avenidas a través de las cuales podemos arribar a la plenitud del despertar dentro del contexto de este específico régimen de exploración contemplativa que conocemos como las 4 recolecciones y que hemos examinado de forma muy detallada por varios meses, por más de un año, ¿no? Pero es suficiente con esa aproximación, ya no necesitamos más. Ahora lo que es indispensable es que nosotros nos comprometamos en ese constante proceso de investigación. Que te digas cómo requeriríase para poder detonar la condición de lucidez dentro del sueño, si estás o no estás soñando. ¿Sí? Y hay momentos en particular dentro del devenir de nuestra existencia, en donde por instantes como que se rompe un velo y tienes la oportunidad de atisbar a la vacuidad de los fenómenos. Y esa vacuidad de los fenómenos también está asociada a su gran variedad y vastedad. ¿Sí? Así que es el poder de la designación conceptual lo que evoca la existencia de todas las cosas, incluyendo esa entidad que nosotros concebimos realmente ser, el yo, ¿verdad? El referente de todos los seres sensibles en general. Bien. Entonces, ¿de qué podemos estar confiados? Por ejemplo, ¿podemos confiar en nuestra concepción ordinaria de materia? No, porque tu concepción ordinaria de materia se basa en proyectar sobre esa colección de partes y componentes una existencia unitaria y una autónoma o independiente a la designación conceptual. ¿Sí? Para el mundo de la experiencia nada existe independiente de esos factores. Y cuando esos factores cambian, y lo hacen a menudo, también aquello que manifiestan se transforma. ¿Sí? Por ejemplo, un trapo en manos de un taquero tiene una existencia diferente a la de esos vasos en manos de una bailarina, ¿no? Nuestra percepción moldea el mundo que experimentamos. Y la manera en que ese mundo a nosotros se presenta también es dependiente a la estructura de nuestra conceptualización. Y por eso una y otra vez la tradición budista enfatiza, ¿verdad?, que debemos de tener mucho cuidado con aquello, con las apariencias a las que nosotros nos exponemos. Porque todas esas apariencias generan, y la manera en que las percibimos, impresiones y tendencias que van a fortalecer el que sigamos a futuro percibiéndolas de esa manera, incapaces de transformar ese modelo cognitivo. Bien, ese es el objetivo entonces, insisto, del Vipassana. Bien, a partir entonces de este mes vamos a empezar, o sea, terminamos esta unidad que es la de las 4 recolecciones, la aplicación de la atención sobre el cuerpo, la aplicación de la atención sobre sensaciones, la aplicación de la atención sobre de percepciones y de los fenómenos en general. Y ahora tenemos que complementar esta aproximación que sin la presencia de estos elementos se torna muy fría,
¿verdad? Tenemos que enriquecerla y endulzarla con los 4 pensamientos inconmensurables. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Una aclaración adicional. No piensen que la práctica del Vipassana debe siempre y únicamente ejercitarse dentro del contexto meditativo. En realidad saben, lo hemos mencionado antes, que el objetivo de ese espacio contemplativo es simplemente traer esa experiencia a la vida cotidiana. La meditación es un laboratorio en donde el practicante se familiariza con una variedad de aproximaciones de sabiduría, de elementos de investigación. Pero una vez que tienes esa familiaridad, ya no necesitas inclusive de la meditación per se. Porque en el contexto y en el seno de la experiencia de la vida cotidiana eres capaz de reconocer esa condición dependiente y por lo tanto esa ausencia de identidad intrínseca de cualquier fenómeno al que te ves expuesto. Y de forma espontánea y natural dejas de proyectar un sentido fantasioso de yo. Y cuando dejas de proyectar ese sentido fantasioso del yo, también dejas de defender y proyectarlo. Lo cual requiere del 99.9% de la energía que tenemos en la vida. Defender y promover ese yo como algo dotado de realidad objetiva. ¿Sí? ¿Entienden eso? Entonces, la práctica del Vipassana lo que se busca es que eventualmente genere ese hábito. ¿Y cuál es ese hábito? De forma espontánea y natural, ante cualquier condición y circunstancia, poder reconocer el objeto a refutar. Y el objeto a refutar es, ¿verdad?, toda noción de identidad intrínseca. ¿Sí? Esa es la manera en que las cosas son. No son permanentes, pero son impermanentes. No son unitarias, pero son compuestas. No son autónomas, pero son dependientes. No son permanentes, pero son impermanentes. No tienen identidad intrínseca, pero se les puede atribuir una identidad relativa. No poseen cualidades sustanciales en sí mismas. Y debemos de atender cómo común, habitual y recurrentemente sobre ellas proyectamos esas cualidades sustanciales. Y cuando sobre ellas proyectamos artificialmente esas cualidades sustanciales que no poseen, en nosotros naturalmente se fortalece y emerge el esquema del apego y la aversión. Y cuando en nosotros emerge ese esquema, el del apego y la aversión, ese esquema produce sufrimiento. Y por lo tanto, ¿cuál es la causa primaria del dolor? Precisamente la designación conceptual. ¿Sí? Bien, entonces a partir de la semana que entra empezaremos con el tópico de los 4 inconmensurables. Las enseñanzas en torno a los 4 inconmensurables. Les recuerdo que esta semana va a estar con nosotros en residencia el venerable Lama Tsultrim Zangpo. Lama Tsultrim, como cariñosamente le conocemos, es uno de los principales khenpos o maestros de la Universidad Monástica de Kanyin She Rublin en el Valle de Katmandú, que es una de las más prominentes instituciones de formación budista en el mundo. ¿Sí? Lama Tsultrim es uno de sus maestros principales y ahora va a estar con nosotros en la semana y este jueves 14 va a impartir el seminario Vivir el Dharma, cómo integrar y mantener la práctica en la vida cotidiana, que tiene mucho que ver con lo que hemos mencionado ahora. Y del viernes al domingo, viernes por la noche, sábado de 10 a 5 y domingo de 10 a 2, va a impartir un seminario de presentación de la práctica de Guru Rinpoche, acorde al Choklin Tersar, que es una práctica muy importante para nosotros en Casa Tibet. Aprender a hacerla. Y bueno, estamos produciendo todos los materiales para que eso se facilite. Así que ojalá nos acompañen. Y después la semana que entra va a estar con nosotros el venerable Lopon Dorje Hunli, que nos visita de nueva vez. El viernes 22 de agosto va a impartir la conferencia Reconociendo la naturaleza de la mente, y no de una forma abstracta, sino en la vida cotidiana. Y después, el sábado y domingo va a impartir el seminario Las 4 Dharmas de Gampopa, transformando la confusión en sabiduría.
En el mes de septiembre va a estar con nosotros Anien Rinpoche, que va a dirigir el tercero de los retiros del año de Casa Tibet, el penúltimo de nuestros retiros, en torno a la práctica de la bodhicitta a través del camino de vida del Bodhisattva. ¿Sí? Esto es algo de lo que tenemos en puerta durante agosto y septiembre. Bien, pues dejémoslo aquí esta semana y dediquemos el mérito, deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales, podamos simultáneamente trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y donde ya exista, se fortalezca e incremente más. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la dimensión propia de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Om Ahum, Vajraguru Brahmasidi, Om Ahum. Muy bien, pues gracias a todos, me da mucho gusto estar de vuelta, todavía medio de vuelta porque estoy con un jet lag tremendo y me da justo a esta hora por alguna razón, ¿no? Antes me recuperaba muy rápido, pero ahora ya me toma como 10 días recuperarme del jet lag. Bueno, pues muchas gracias. Espero que aprovechen esta semana las enseñanzas de Lama Tsultrim y la semana próxima las de Dorje Lopon Junli. ¿Sí? Tendremos a Anien Rinpoche en septiembre. En octubre es probable que nos visite Nedo Rinpoche. Y después el POA en diciembre, como todos los años. ¿Ok? Pues muchas gracias a todos y que estén bien. Nos veremos la semana próxima.